Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Esto es lo Último, en relevo Edmi Ayala, en relevo de la grandísima Carmen Enita Acevedo. Como les había dicho la semana pasada, para mí es un gustazo, un honor estar aquí. Debo decirles que como comunidad me han sorprendido muchísimo. Amo lo que Carmen Enita y el equipo en Bonita Radio han logrado hacer con este espacio. Claramente es un espacio de encuentro comunitario y me lo he gozado mucho. Estoy leyendo todos sus comentarios. Saludos Milagros, saludos Ed, saludos y buenos días Robert, Rosa, Melba, Luz, Yadi, Javier, Lilian. Un gustazo poderle saludar una vez más. Hoy les traigo un programa que, como les prometí el martes pasado, vamos a hablar de la COVID persistente. ¿Y por qué hablar de la COVID persistente? Porque pues la pandemia no ha acabado. La epidemia muy lamentablemente no está controlada en Puerto Rico, y entonces pues el conocimiento y la educación sobre la prevención es crucial. Y la COVID persistente para mí es la razón principal por la cual no podemos dejar caer la conversación sostenida sobre COVID-19. No es alarmismo, es prevención. Así que bienvenidos y bienvenidas. Quiero dejarles saber que agradezco muchísimo los comentarios que han puesto dándome la bienvenida al espacio. Agradezco quienes recuerdan la entrevista que tuve hace un tiempito junto a Carmen, donde pude hablar un poquito de qué va de mi periodismo y de mi enfoque social y de justicia social. Como les había contado, llevo una plataforma feminista, antirracista y científica. Aparte de ser periodista independiente, soy gerente de proyectos comunitarios en Ciencia Puerto Rico, así que en mí coexisten todas estas realidades sociales y de mundo, y trato de que en mis intervenciones, colaboraciones con diversas plataformas y en mis contenidos, pues hacer esta discusión sostenida sobre los issues más importantes de Puerto Rico, buscándole soluciones, buscándole otros ángulos productivos a la discusión. Así que agradezco que una vez más se unan a mí y estén dispuestos a darle la bienvenida a mi propia fórmula en el contexto de la noticia. En cuanto a qué es lo último es muchas cosas. Hay un chanchulleo aparente en el municipio de San Juan con Miguel Romero. Yo creo que es medio chistoso, pero creo que sería más fácil si presumimos que la mayoría de las cosas que hacen los políticos es chanchullo, y entonces que nos demuestren lo contrario, porque ciertamente es importante el reconocer que los políticos se deben a nosotros, los políticos se deben a su municipio, los políticos se deben al pueblo y a su bienestar. Entonces, si no es evidente que trabajan por ellos, si no es evidente que usted que vive en su comunidad sabe que con urgencia hay que resolver tal problema, y entonces gana la elección una persona que no pone como eso en su agenda, que no tiene un plan, una visión sostenida
para con su gestión municipal, legislativa, ejecutiva, judicial, pues entonces creemos que ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestro ojo fiscalizador y por eso celebro tanto el espacio que es Bonita Radio, periodismo independiente, periodismo investigativo. Entonces recuerdan que en aras a continuar uniéndonos a herramientas que nos alientan en el camino hacia la fiscalización, hablamos el martes pasado sobre esta herramienta, Mapa 33. Estoy segura que ya leyeron, escucharon sobre los desahucios que está tratando de hacer el Departamento de Recursos en la Bahía de Jobo en Salinas. Está ya ese proceso judicial en camino. Entonces, ¿cómo prevenimos que esas situaciones no vuelvan a pasar? Pues entonces es agenciándonos de nuestros espacios de alto valor ecológico en nuestras comunidades. ¿Cómo? Pues utilizando una herramienta como lo es Mapa 33, y les recuerdo que el próximo sábado hay una serie de encuentros regionales donde usted se puede dar cita para agenciarse de esta herramienta en el contexto de su comunidad. Vayan a paralanaturaleza.org y está el resto de la información. Mapa 33 es este espacio donde usted puede reclamar o proponer crear una reserva, conservar, ya sea por su valor ecológico o su valor emocional para con usted, su vida y su comunidad. Entonces, Muriel, el plan siempre ha sido espeluzar el país. Estoy de acuerdo, muy lamentable, muy trágico, pero sí se siente así, es evidente. Y gracias a precisamente Periodismo Investigativo e Independiente es que nos estamos enterando de estas realidades. Entonces, como les decía, en el programa de hoy vamos a estar conversando con la doctora Brenda Mariola Rivera. Mariola, que quizás muchos de ustedes la conocen como Mariola ya contestó eso, es una médico pediatra, neumóloga, que se ha dedicado en la pandemia a educar y lo hace de una manera muy apasionada, muy consistente, muy contundente. Y para mí ha sido uno de los baluartes más grandes de esta respuesta. Ella se enfoca especialmente en la red social de Twitter. Entonces yo la conozco aparte de su trabajo y de que la sigo. También ella forma parte del comité científico del proyecto que yo les conté coordino en Ciencia Puerto Rico, que es Aquí Nos Cuidamos, que es una colección educativa co-creada con y para comunidades marginadas y desprotegidas en Puerto Rico, y es una colección educativa sobre COVID-19, vacunas y salud mental. Si no la conocen, pueden ir aquí noscuidamos.org y allá pueden hacer hasta búsquedas por tema. Entonces, pues, cuando conocí sobre la doctora Mariola, me pareció que es de esas personas que dan esperanza, porque es de esas personas que desde su espacio de poder, de conocimiento, de gestoría médico, se ha dedicado a la alfabetización de los pacientes, a la educación sobre la prevención de enfermedades a través de la educación al paciente. Entonces, en un mundo tan ultracapitalista como en el que vivimos, donde todo es dinero, donde todo es velocidad, donde todo es producción, vale la pena apoyar y destacar profesionales así que realmente demuestran en su caminar, no con lo que dicen, en su caminar y en su trayectoria, un serio compromiso con el pueblo, con su gente y con su comunidad. Entonces, vamos a estar conversando con ella sobre la COVID persistente. Les pido, como siempre, vamos con apertura, vamos con el corazón abierto. Yo sé que hay una seria fatiga pandémica. Yo la siento, la trato de combatir, se hace fuerte, es emocionalmente fuerte, es drenante. Nuestros bolsillos, nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros corazones han sufrido mucho por el paso, por el vivir esta pandemia, y se siente interminable. Entonces, mi llamado siempre es a la esperanza realista que nos regala el conocimiento y el podernos educar sobre lo que ya conocemos que debemos y podemos hacer. Y una de las realidades de por qué debemos continuar en la prevención de COVID-19 es la amenaza de las secuelas. Ellas incluye el long COVID persistente. Si usted es de las personas que ya le dio COVID, lamentablemente
puede suceder una reinfección. Si usted es de las personas que se vacunó, le celebro, le aplaudo, pero la vacunación, como bien sabemos, no previene contagio. La vacunación lo que hace es que nos ayuda a que nuestro sistema pueda estar preparado, nuestro sistema inmune puede estar preparado para combatir la COVID, de tenerlo que hacer. ¿Por qué las mascarillas? Por eso mismo, porque entonces la mascarilla ayuda a prevenir contagios combinado con la vacunación, combinado con la distancia física, combinado con el evitar espacios cerrados o por lo menos bien ventilados si son cerrados, evitar aglomeraciones y hacer la higienización de manos, que como bien reflexiona la doctora, parece que mucha gente no nos lavábamos las manos como debíamos. Yo me las lavaba, pero me incluyo para no destacar a nadie ni tirar piedritas donde no van, toditos a lavarnos las manos y higienizárnoslas. Y entonces todas esas medidas preventivas son las que nos llevan a mantenernos saludables a la hora de enfrentarnos a esta realidad. Así que sin más, vamos a pasar a esta conversación muy interesante que tuve más temprano con la doctora Brenda, que espero sea de alto provecho para ustedes. Y a lo último de la conversación les tengo un regalito y unos mensajes de parte de Aquí Nos Cuidamos. Estoy aquí viendo los comentarios. Saludos para adelante. Gracias, Ani. Robert, gracias por tu comentario. María, gracias por tu comentario y buenos días. Entonces vamos a pasar a la conversación con la doctora Mariola. Me van a aceptar. No es que encima de esto tienes, para que tengas una idea, dentro de cada programa MD-PhD aceptaban solo de 10 a 11 estudiantes más o menos por año, que era sumamente competitivo. Y uno viene ya con esa pajita en el hombro, con un peso que realmente nos lo añadimos nosotros porque queremos. Pero ahora viviendo todo lo que hemos vivido los últimos 22 años, puedo decir que gracias a Dios veo un cambio del cielo a la tierra ahora mismo de cómo era la comunidad cuando yo comencé a cómo somos ahora. Así que eso viene a ser una parte de los retos que uno tiene, que era básicamente, pues mira, mudarte de Puerto Rico y, como dicen, meter mano en un área donde tú sí, cuando ya dicen minoría, es que eres minoría, te sientes como cucaracha en baile de gallina. Y ahora entonces, sí. ¿Tú crees que ha cambiado de qué maneras tú crees que ha mejorado? Hay mucho más apoyo a la ciencia, veo tantos y tantos grupos distintos como lo mismo que ha hecho Ciencia Puerto Rico. Uh-huh. Que ahora tú como estudiante que digamos estás tratando de decidir solicitar o no y tomar esa decisión, no lo haces solo, no tienes tanto miedo y encima de esto tienes la ayuda de un montón de otras personas que ya tienen la experiencia y que te saben guiar y que solo incluso, pues mira, te escuchan, porque a veces lo único que uno necesita en esos momentos es que tú llamaste a alguien, le gritaste, le hablaste por 30 minutos y después te sientes mucho mejor y sigue. Pero en aquel momento realmente no era tanto. Y eso que yo estaba dentro de un grupo donde casi todos tomamos la decisión de hacer ciencia y nos vinimos para Estados Unidos, ya fuera programas PhD o programas MD-PhD, que en mi año, parece en la clase del 2000 de Puerto Rico, somos 3 que hicimos que comenzamos ese año. O sea que tú te das cuenta cómo poco a poco han aumentado y que todos ellos, al menos dentro de lo que viene siendo mi grupo de amistades, hemos continuado buscando cómo mantener y aportar ese mismo tipo de apoyo que nosotros queríamos. Entiendo. Entonces, cuando lo piensas a nivel de ya, ¿verdad? Mejorado, ¿cuáles son esos espacios de oportunidad que tú has podido identificar? Mira, las redes sociales son mágicas. En mi época, pues eran los emails. O sea, tú conseguías el email de quien tú quisieras y podías enviárselo. No perdías nada. Lo más que te podía decir el profesor era que nunca te contestara. Pero las redes sociales ahora te acercan a tantas cosas, como siempre, es doble filo,
pero si uno las utiliza para estas cosas es sumamente importante y ayuda. De hecho, pues, te puedo dar un ejemplo personal. Durante la pandemia he comenzado relaciones profesionales, digamos, o de consultoría con científicos y médicos de otras partes del mundo, que tanto o ellos de alguna manera han llegado a leer alguno de mis hilos, o que yo he leído los de ellos, y eventualmente entablamos conversaciones en cuanto, mira, ¿qué tú estás viendo en tus pacientes allá? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo lo hacen? Y todo esto lo hacemos para el beneficio de la comunidad entera. Y crear lazos así es una cosa muy importante, y las redes sociales son magníficas para eso. No, y tú eres ejemplo estelar de cómo utilizarlas, potenciarlas. Y ahorita estábamos hablando de que dos de tus temas pues, preferidos, que lo haces evidente en tus comunicaciones y desde tus plataformas, es esa educación al paciente para la prevención de enfermedad, y entonces te has convertido en el paladín, la paladín de la educación sobre COVID persistente, long COVID en Puerto Rico, y a tus audiencias, como bien dices que ya Mariola contestó, eso está mundial, international. Entonces, me parece curioso el hecho de que tu especialidad crea una perspectiva peculiar, única, y tus experiencias profesionales peculiar y únicas sobre la emergencia o realmente lo que se está viviendo con COVID-19 en el mundo. ¿Cómo tú resumirías eso que diferencia tu perspectiva de quizás las otras que han tomado un plano más amplio sobre lo que estamos viviendo? Mira, básicamente el long COVID, yo lo veo desde el punto de vista de como una pediatra que tiene de por sí una población de pacientes grandísima dentro de pediatra. O sea, son niños con enfermedades con las que tienen que vivir toda la vida. La perspectiva cambia también de acuerdo a la ciencia. ¿Por qué? Porque estos grupos de niños anteriormente, antes de todos los avances científicos que teníamos, su enfermedad les daba, digamos, pues, por ejemplo, 15 años de vida. Y no se pensaba más allá de. Con todos los avances que tenemos, ahora pasamos de que era una condición, un diagnóstico que era, pues, muerte segura a tal tiempo, a que ahora entonces tenemos también unos adultos que necesitan continuar un cuidado de una enfermedad que viene siendo lo que se conocía antes, que era pediátrica, ya no lo es. Y dentro de todo eso viene siendo lo que es el cuidado de enfermedades crónicas complicadas. ¿Te explico? Entonces tú vas a tener una población que necesita no solo a su pediatra, pues, para las cuestiones normales, lo que es medicina general. No, tú vas a necesitar también un especialista, pues, cardiólogo, el gastroenterólogo, el neumólogo. Entonces un paciente termina teniendo tantos y tantos especialistas, que entonces lo que ha surgido eventualmente con todo este ámbito viene siendo lo que se llama tener como el medical home, que viene siendo este médico, este doctor, que es el enlace entre todos los especialistas con su paciente. O sea, si yo quiero ser el medical home de esta persona, yo voy a conocer todo lo que han dicho todos los especialistas, y soy quien yo soy la defensora de mi paciente, y que lo conozco igual o mejor que él mismo se conoce. Ahora, también dentro de esto, al yo ver todo lo que está sucediendo con el long COVID, sabía que lo que iba a ocurrir, desgraciadamente basándose en todo lo que ha sucedido en la historia de la medicina, es que al comienzo iban a decir que no era cierto, que eran changuerías, o que incluso completamente, que desgraciadamente fue lo que sucedió en Puerto Rico, nadie hablaba del tema. Si tú te pones a pensar, se comenzó a hablar del long COVID en Puerto Rico en el verano del 2021. Y por eso hay tantas personas que todavía es la hora que se están enterando de que eso es una de las secuelas. Y entonces, lamentablemente, eso lo que hizo es pues,
recrudecer la parte de salud mental de esta enfermedad, que ya de por sí la salud mental en Puerto Rico sabemos muy bien el grave y serio problema que teníamos aún antes de la pandemia. Ahora también estamos añadiendo todo lo que ha surgido a causa de los cierres, pérdidas de trabajo, problemas económicos, y también entonces tienes todas estas partes de la población que desarrollaron long COVID, que iban a su médico y el médico pues decía, pues no sé qué tienes, o pues descansa, eso no es nada, para entonces meses después finalmente enterarse que no estaba en su cabeza, que es básicamente lo que he comenzado a recibir mucho en las consultas que hago. Por eso me lo tomé bastante a pecho. Y entonces aquí te añado una cosa personal de por qué yo sé lo que están pasando esta comunidad, esta población de pacientes, porque en medio de mi fellowship, yo fui diagnosticada con una artritis autoinmune, y de que yo pasar de un día para otro, de que yo me levantaba a las 4 de la mañana, ir al gimnasio y después hacer el resto de mis cosas, me vi que tenía que estar en la cama ciertos días porque no me podía levantar. Y encima de eso, pues tú tienes que todo el mundo, pero si tú te ves bien, déjate de ñoñería. Y entonces yo traje esa perspectiva mía personal en cada paciente, en cada encuentro que yo tengo. Wow. Realmente, ahora que lo dices, gracias, ¿verdad?, por la confianza y por compartirnos esa anécdota personal, porque pues puedo decir que entiendo aún mejor la pasión y la consistencia con la cual tú y la energía que le has puesto al impulsar este tema, y confieso que he visto y me ocupa mucho, mucho, mucho lo difícil que ha sido que la conversación sobre la COVID persistente rompa al plano amplio y se contextualice en el campo de la prevención, y de que entonces debemos continuar utilizando todas las medidas que tenemos, el conocimiento y la ciencia que tenemos ya, y enfrentar lo desconocido a sabiendas de que hay unas formas contundentemente evidenciadas de prevenir llegar a eso. Entonces yo sé que debe ser absolutamente frustrante para ti como profesional y como persona continuar en este espacio donde se minimiza lo que estamos viviendo desde muchas veces, y muy lamentablemente desde los espacios de mayor poder, como lo es el mismísimo Departamento de Salud. Entonces, ¿cómo tú definirías el punto en el que estamos con la pandemia global versus el panorama epidémico en Puerto Rico, pensando en los espacios de oportunidad en que el Departamento de Salud y el gobierno pudieron haber hecho mejor trabajo? Y entonces, quizás desde la parte de nosotros como individuos y comunidades, ¿cuáles son quizás esas indignaciones y esas fiscalizaciones que nos quedan por hacer? Yo honestamente a veces me siento que no tengo otra manera de decir las cosas, y las busco, y desde aquí nos cuidamos, y desde Ciencia Puerto Rico tratamos de hacer ese llamado como lo hicimos hace más de un mes, de mira, está subiendo esa positividad, vamos ahora a tomar las medidas, vamos ahora a apretar tuercas antes de que sea muy tarde. Incluso en medio de este meollo en el que estamos, la quinta ola, con esa positividad por los cielos, no se anuncian medidas contundentes de salud. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué tú nos puedes dar de como esos puntos de indignación que deben alentar esa fiscalización sobre la respuesta? Wow, déjame tratar de ir cronológicamente para que no se me olvide nada, porque después usualmente digo, Dios mío, se me olvidó decir esto. En los primeros meses de la respuesta ante la pandemia, el tema principal, si recuerdas muy bien, eran las pruebas. Uh-huh. La falta de pruebas. Y recuerdo perfectamente que yo dije, ok, miren, por más que sigamos repitiendo, necesitamos pruebas, esto no va a hacer que se materialicen las pruebas. Usemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance en este mismo momento. Y yo había pedido que se comenzara básicamente el registro de pacientes en Puerto Rico,
que era, si se hubiera comenzado desde el principio, era una herramienta de un valor increíble, e incluso en estos momentos sería lo mejor que podríamos tener. Si nos basamos también como en el Reino Unido, lo que viene siendo el SOE, que es ZOE, ese grupo comenzó desde el principio y era documentando los síntomas que tenían las personas. ¿Y por qué yo digo que esto era importante? No tenemos pruebas, pero llegaba un momento que tú recopilabas cierta cantidad de pacientes y su manifestación clínica, y tú lo podías utilizar entonces como una herramienta de diagnóstico, donde tú sabes que la mayoría de tus pacientes en este momento que tienen COVID están desarrollando estos síntomas en comparación con esto otro. No, desgraciadamente no sucedió. Esa fue una de mis luchas al principio, y luego ya si miramos entonces todos los estudios que comenzaron a salir, el COVID persistente comenzó a ser publicado desde abril del 2020. O sea, casi a la vez que comenzamos el lockdown en Puerto Rico. Uh-huh. Y de hecho, entonces las primeras clínicas de COVID persistente, o COVID, comenzaron en mayo del 2020. Entonces, uno saber que esto estaba disponible, que sabíamos que estaba pasando, teníamos un poquito de luz para poder evitar tantas otras cosas, y que no se hizo. Para mí era todavía un día que es una carga, un peso que me eché yo encima. Digo, y es frustrante porque tantas personas que pudieron evitarse todos los dolores que han tenido. Ahora, en el momento que estamos, y entonces también pasando cronológicamente todo lo que he visto, soy psiquiatra ante todo, el haber minimizado desde el comienzo lo que podía o no podía causar el virus en nuestra población pediátrica, va a ser otra de las calamidades que vamos a pagar por mucho tiempo, desgraciadamente. Y en Puerto Rico, me da pena decirlo, fue peor. Porque recuerda que salimos de María. Ya toda esa generación de niños tienen marcado todo lo que pasaron en el 2017, de septiembre del 2017, debido al huracán. Estábamos saliendo un poquito de eso. Enero del 2020 tenemos los terremotos. Otra vez, muchos niños son los que están entonces cargando ese peso de que no tuvieron clases, sus escuelas estaban cerradas, y luego llegamos a marzo, que está el lockdown, y completamente nunca más los niños regresaron a la escuela a tener ese contacto con los compañeros. Y a este punto entonces era frustrante ver que las escuelas están cerradas, no hay estudiantes, mientras se podían arreglar en la escuela, no lo hacían. Entonces, al momento de decir vamos a regresar a clase, pero es que las escuelas no están listas. Era como una papa caliente que se pasaban. Uh-huh. Y nadie quería meter mano. Yo lo digo así, a mí no. Esa es la otra. Yo creo que a mucha gente le gusta, pero yo no me caso con nadie. Pero tengo que decir, te lo digo. Y cuando el tema son los niños o la población vulnerable de nuestros envejecientes, no, a mí no me van a callar la boca, te lo voy a decir. Y llora ante los ojos de todos ver cómo se ha manejado la pandemia específicamente para los niños. Da vergüenza, de verdad. ¿Y cómo se ve, para que quizás quienes están sintonizando puedan verlo de maneras tangibles? ¿Cómo se ve en el contexto, por ejemplo, comunitario, las consecuencias de esto que acabas de desglosar? ¿Cómo perfila ese Puerto Rico en 15, 20, 30 años con esta niñez que creciendo y desde tu expertise profesional? Mira, vamos a tener, y recuerda que todavía estamos en un momento que estamos descubriendo
todas las secuelas del virus. Especialmente, y entonces aquí viene el punto en cuanto a pediatría, especialmente dentro de la población pediátrica, porque durante gran parte de la pandemia no se le hacían las pruebas a los niños. Ahora estamos teniendo esta nueva ola de hepatitis que realmente no sabemos la causante de esta hepatitis, que es lo que está propiciando esto, que por ahora sabemos que no es la vacuna, y lo voy a decir desde el principio, porque en la mayor parte de todos estos casos son niños que no han sido vacunados contra el COVID-19. O sea, entonces también tenemos que el COVID persistente, el long COVID, no respeta edades. Eso de que el COVID no le da a los nenes, eso es completamente falso. E incluso, pues también el COVID le da en su fase aguda y puede dar en la fase crónica, que viene siendo pues el COVID persistente, se ve en la población pediátrica. Y no solo eso, tenemos también una secuela que viene en cuanto a tiempo de cronología de la enfermedad, que sucede en medio de, que viene siendo la difusión orgánica sistémica. Hemos tenido varios casos que suceden como alrededor de 4 a 6 semanas después de que el niño haya estado infectado con una infección asintomática. No tenía síntomas, solo fue infectado, y luego se presentan a salas de emergencia, y muchos de ellos necesitan cuidado en la sala intensiva. Y de hecho han ocasionado varias defunciones, muertes en niños, que es triste. La muerte de un niño es algo que no debe ocurrir, punto. Es lo que uno espera. Así que tenemos todas estas cositas, y pues seguimos añadiendo lo que no sabemos que vaya a pasar, que recuerdo yo ya mencionado desde, creo que el verano pasado, cuando comencé también a hablar del dengue con COVID, que realmente todos los científicos y médicos que trabajamos con virus respiratorios o los virus estacionales, no sabemos, no te puedo decir qué va a pasar, cómo va a cambiar el ambiente de la comunidad de los virus, como digo yo, porque llegó un nuevo miembro, teniendo en consideración que sabemos que tenemos la evidencia de que para otros virus hay algunos que aumentan la cantidad de una enfermedad de otra infección. Entonces, si son las dos juntas, pues es peor el resultado para los niños, o que hay virus que eventualmente desencadenan en enfermedades crónicas, como es el long COVID. Pero esto también lo hemos visto con otros virus, como en el dengue, el chikungunya, si recuerdas, que en Puerto Rico todavía queda una gran población de pacientes que no se han recuperado del chikungunya. Es cierto. Tú solo haz la pregunta en Twitter, que yo la hago de vez en cuando, y te das cuenta que el nivel de todas esas secuelas en Puerto Rico es bastante alto. Wow. Y que ha disminuido lo que viene siendo los días de calidad, de su calidad de vida. Les interfieren sus actividades diarias y todo esto, que estas son otras maneras de uno medir el impacto de una enfermedad en una población. Y otra manera de medirlo para el long COVID viene siendo todas las personas que están solicitando ayuda por disability, que de hecho uno de los primeros países en aceptarlo dentro de su lista de disability fue el Reino Unido. Wow. Y esto luego ya está incluido también en la ley federal en Estados Unidos. Yo por lo menos soy una de esas que, además de consumir tus contenidos y tus hilos, me ocupa muchísimo a nivel de país, comunitario, pero también personal, la COVID persistente. Yo le temo mucho a sufrirla, porque yo trabajo de la mente, yo trabajo pensando, yo trabajo atando ideas, coordinando, escribiendo, y he leído de muchos casos testimoniales de que pues la memoria falla, de que se siente como ese cloudy judgment, de que no piensas igual que antes, las rutinas de vida cambian. Entonces, para ponernos en el ahora,
el rol para mí como comunicador, el que yo le he visto a la COVID persistente en la conversación, es el hecho de que por ella es que debemos continuar haciendo todo por prevenir la enfermedad. ¿Qué es COVID persistente o long COVID? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta usualmente la definición del libro. Viene siendo que tú tener síntomas que han continuado luego de haber pasado 4 semanas del inicio de lo que viene siendo la fase aguda de la enfermedad. O no necesariamente tienes que haber tenido la enfermedad. Hay bastantes casos también que suceden infecciones asintomáticas. Y que entonces luego eventualmente desarrollan lo que vienen siendo estas secuelas, estos signos y síntomas crónicos. Y esto, la definición dice que es luego de 4 semanas y que ninguna otra enfermedad puede explicar lo que estamos viendo en el cuadro clínico del paciente. Como siempre, uno tiene la parte de diagnóstico en medicina, viene siendo que uno empieza con una lista de lo más probable a lo que te digan, wow, eso le puede suceder a 1 en 1.000.000. Y poco a poco ir eliminando, es como ser un detective, siempre yo lo he dicho. Entonces vas eliminando hasta que te queda lo que tú piensas, lo que aparentemente es lo que tiene, como digo, más votos en cuanto a lo que es. Para long COVID aún no te puedo decir que hay una prueba de laboratorio, como siempre algunas personas preguntan, pero ¿qué pruebas no puedo hacer para saber si lo tengo o no? Desgraciadamente viene siendo más un diagnóstico clínico que uno de laboratorio. El diagnóstico clínico básicamente tiene de por sí que el médico sentarse y escuchar al paciente. Es una parte bastante pesada que le dan más, afianza más para tú poder llegar al diagnóstico. Y desgraciadamente, lo digo así, la medicina se ha construido a intentar ver la mayor cantidad de pacientes por minuto. Y eso no ayuda tampoco en el cometido que tenemos en este tipo de enfermedades. ¿Y cuáles son tus recomendaciones para las personas que nos estén escuchando que piensen que pueden estar sufriendo de long COVID o que quieran consultarlo? ¿Cuál es tu recomendación? Últimamente los pacientes que estoy teniendo que me contactan debido a la fase aguda, que estoy en la primera, segunda semana, lo que yo estoy comenzando a hacer es hacer citas de seguimiento ya a 6 semanas luego de que hayan comenzado los síntomas. Así yo entonces tener una idea de cómo ellos están. Y lo otro que he comenzado a decir y que es sumamente importante y ayuda es llevar un diario. Mira, el día tal, y eso, variada. Después el resto del tiempo no. Llevar más o menos ese diario. Porque si en la cita de seguimiento, entonces tú me traes el diario, yo lo leo y nos ayuda muchísimo para entonces determinar si yo creo que hay que tenerte en cuenta, tenemos que mandarte a hacer estos tipos de estudios, o si no, solo te mandan una observación y no nos tenemos que preocupar más allá. Porque una de las cosas más importantes que sí ya ha salido publicado en varios estudios en cuanto a lo que es el COVID persistente es esa ayuda, ese diagnóstico temprano para el paciente. Eventualmente eso cambia muchísimo lo que viene siendo entonces la prognosis para el paciente. No que un paciente que siga sufriendo solo durante 6 meses, eventualmente logremos contactar y que yo lo trate, ya va a tener acumulado tantas cosas, tanto físicas como mentales, que se nos hace un poquito más cuesta arriba lograr obtener la mejor calidad de vida posible para esta persona. Y lo otro que yo especifico siempre en el COVID persistente y en el tratamiento de cualquier enfermedad, básicamente, siempre se tiene que buscar un tratamiento que sea personalizado a la persona específica. Hay algunos que les gusta que uno le explique las cosas así, o hay otros que les gusta correr. Hay que entonces modificar un poquito los tratamientos y así entonces tú poder recibir o ver una mejoría que al paciente realmente le haga una diferencia. Porque muchas veces no ven la diferencia y se dan por vencidos y nunca más regresan a sus terapias.
Y ahora mismo estamos hablando de las secuelas que pueden venir después de una infección y la enfermedad de COVID-19. Volvamos un poquito hacia atrás en términos de las medidas preventivas. Ahora mismo se ha minimizado, yo diría, la comunicación de prevención específicamente desde el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico, el rol que tiene la mascarilla, y se ha dejado ir el seguimiento a la vacunación. ¿Qué es lo que tú le dices a tus pacientes en cuanto al uso de mascarilla y la vacunación? Bueno, número uno, siempre, y lo quiero decir primero para que no haya ningún tipo de malentendido, la vacunación yo la promuevo, la recomiendo y es lo número uno para mí. Sin embargo, si algún paciente decide no hacerlo, por nada del mundo, yo le voy a decir que no lo quiero más como paciente ni nada. Yo atiendo a todos por igual. Lo quiero dejar claro. Porque todavía me llegan mensajes diciendo que yo hago eso, cosa completamente falsa, y lo quería poner primero. Lo que yo sí, en los pacientes que no están vacunados, lo que yo siempre digo es, ok, no estás vacunado, pero entonces tenemos que hacer todas estas otras cosas para lograr evitar que tengas contagio. Y una de ellas sí es el uso de mascarilla. Algo que siempre lo recuerdo, y especialmente pues en lo que vienen siendo los espacios cerrados. Lo otro vendría siendo la ventilación en los espacios cerrados, tanto que tener ventilación cruzada, tener sensores de el dióxido de carbono, que de hecho también ya tenemos bastantes estudios sobre qué nos dice que la concentración de dióxido de carbono, qué significa en cuanto al aire que se está reciclando dentro de ese espacio. También pensar que hay unas maneras caseras de cómo crear nuestro filtro, incluso para los salones en las escuelas, que en Puerto Rico sabemos muy bien que hay salones que lo que son hornos. Uh-huh. No hay ventilación ni para poder estar allí dentro sin calor y ahora en este momento sin tener infecciones, cuando sabemos muy bien que con lo fácil que hemos llegado a esta variante que tiene una infecciosidad es la más alta hasta el momento. Y esas cositas son importantes. Y otra que es sumamente importante y que cambia realmente lo que puede suceder en caso de infección, viene siendo mantener, si se tiene, las condiciones crónicas bajo control. Continuar con sus visitas como se debe al su médico de cabecera. Si usted sufre de alta presión, por favor verifique que la tenga controlada. No se olvide tomar su medicina. Si usted es asmático, cualquiera, ya niños, adultos, esto es para todo el mundo. Especialmente en Puerto Rico, donde tenemos la prevalencia de asma más alta en todo el mundo, ténganla bajo control. Ya han salido estudios que los asmáticos que no toman sus medicamentos diarios, que se han contagiado con el COVID-19, tienen unas hospitalizaciones más severas, un curso de enfermedad más severo, que aquellos que tienen su asma controlada. El que tenga el asma controlada, básicamente su riesgo es igual que el del resto de la población que no tiene asma. Ese es uno de los puntos más importantes que tenemos, que si queremos mejorar toda la perspectiva en cuanto a continuar teniendo que vivir con el virus, si no logramos controlar las condiciones crónicas, vivir con el virus realmente lo que va a hacer es traernos mucho más daño de lo que se puedan imaginar. Qué valioso ha sido poder conversar contigo hoy. Realmente creo que le vas a hacer a 2 o 3 pensar distinto sobre lo que estamos viviendo, y que la gente, al igual que nos agenciamos de diversidad de luchas en Puerto Rico contra las múltiples crisis que vivimos, continuar agenciándonos sobre lo que podemos hacer para mantenernos saludables. Entonces,
siempre me gusta dejar conversaciones con expertas como tú, como tareas pendientes, desde la perspectiva individual y comunitaria. Entonces, en esa lista de tareas que nos puedes dejar, yo pongo al tope el cómo podemos apoyar tu gestión profesional. Así que esa es la 1, cómo podemos apoyar tu gestión profesional y entonces, ¿qué otras tareas nos deja? Bueno, como ya muchos como saben, siempre estoy disponible a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden escribir ahí. Ya he comenzado, abrí hace ya creo que 2 semanas, creo que ya vamos, mi oficina, entre comillas, virtual, y es a través de una aplicación completamente gratis. El enlace está también en mi página de Twitter y a través de ahí, entonces ya inmediatamente toda comunicación bajo ley en cuanto a toda la protección que tiene que tener la información médica y el privilegio de médico-paciente. Y por ahí entonces he comenzado a tratar pacientes con COVID persistente e igual a pacientes de neumología pediátrica, especialmente hasta más o menos los 3-4 años de edad. Y una que otra cosa, siempre estoy disponible y básicamente les digo, está abierto 24/7 porque quien me conoce sabe que yo duermo poco. Y trabaja muchísimo, así que para el handle de Mariola es Mariola PR en Twitter, Mariola PR. Sí, eso. Y por ahí pues, entonces siempre nos comunicamos, pero decidí hacerlo en una aplicación ya que fuera más formal. Claro. Ya a este punto, pues entonces creamos un récord médico y podemos seguir conversando y yo ayudarles de la manera que me sea posible. Y qué más, no sé, lo otro, también siempre estoy disponible para charlas, educación al paciente, para sus empleados, he hecho de todo. Excelente. Yo creo que después de hoy vas a tener 2 o 3 pacientes nuevos por ahí. Espero que sea así. ¿Y qué otras tareas en términos de la hora? Yo creo que a veces es difícil, y lo digo desde el espacio también personal de mi rol como periodista, comunicadora, incluso gerente de proyectos comunitarios en Ciencia Puerto Rico, el hecho de reavivar esa urgencia sin alarmismo, pero prevención de lo que estamos viviendo ahora. Si nos lo tuvieses que dar como si fuésemos un paciente en consulta y darnos esos puntos a los que tenemos que estar pendientes al enfrentarnos al mundo más allá de tu espacio seguro y tu práctica, ¿qué nos aconseja? Sí, ya a este punto, pues sí, como decimos, para repetir la frase que se ha dicho, pues tenemos que vivir con el virus, sí, ciertamente tenemos que vivir con él, pero ya sabemos qué podemos hacer, sabemos cómo defendernos y decir que vamos a vivir con el virus no quiere decir que entonces ya el virus no te va a atacar. Es solo de que ya sabemos que está ahí y de acuerdo a lo que sabemos debemos continuar. Por eso entonces es importante siempre saber el uso de las mascarillas, lavado de manos, porque por más que ustedes piensen, la pandemia nos demostró que aparentemente éramos muchos los que no se lavaban las manos. Suena cómico, pero es lo que parece. Y son cosas sencillas y como mencioné, otra cosa, por favor, visitas de seguimiento, condiciones crónicas controladas. Vamos a intentar vivir la vida lo más saludable posible dentro de ese aspecto. Para evitar que tengamos otras secuelas innecesarias en muchas partes. Persona que decida no vacunarse, como digo, pues desgraciadamente yo no estoy de acuerdo, pero usted lo toma su decisión personal, eso sí, pues tiene que cuidarse de otra manera, cuidarse usted y cuidar al entorno de su familia y su hogar y amistades a quien usted vaya a visitar. Y ahí vienen entonces pues las comunidades vulnerables de nuestros envejecientes y los niños, que recordemos que los niños de menores de 5 años por ahora no tienen ningún tipo de defensa. Así que yo más o menos es eso, no sé, vivir en comunidad es lo más fácil. Claro. Y no es porque aquel me cae mal o no me cae mal, o me dijo, no me dijo, no. Ya esto es completamente aparte. El vivir en comunidad, uno no tiene que estarse abrazando con todo el mundo, pero también no puede tener un nivel de respeto por la vida de los demás.
Definitivamente eso debería ser una aspiración colectiva. Mariola, honestamente, gracias por tu tiempo y también a nombre del país nos representas bellamente y es esperanzador escuchar y ver una profesional como tú tan disponible y accesible para nuestra gente. Gracias por hacer el tiempo para conversar hoy. No, gracias por la invitación. Quien me conoce sabe que me gusta hacer todo este tipo de actividades, después que siempre sea con la salud del pueblo número uno. Continuamos, yo sé que esta no va a ser la última vez que conversemos, porque sabemos que, como bien dijiste, hay muchas cosas que sabemos de COVID y hay otras que no, así que continúe la conversación educativa y la alfabetización de los pacientes. Así mismo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación con la doctora Mariola y espero que ahora entiendan mejor parte de lo que les contaba en la introducción. Quiero hacer la aclaración de que yo sé que muchos de ustedes están hastiados y hasta el tope de hablar de COVID-19, pero les cuento un poco de cómo piensa una periodista. Yo tengo un deber para con las audiencias, para con ustedes, de hacer un balance entre lo que ustedes quieren y lo que ustedes necesitan. Y ciertamente el pueblo necesita poder apoderarse de las informaciones que tenemos sobre la COVID persistente y no es secreto que el Departamento de Salud, la realidad del caso es que no ha hecho un buen trabajo en darle continuidad a los procesos de educación y hemos perdido muchas oportunidades de cómo enmarcar realidades como el uso de mascarillas, la vacunación. Y muchas veces en esas comunicaciones lo que hacen es generar aún más desconfianza por mostrarse inseguros, por mostrarse dudosos cuando la ciencia es contundente y la ciencia boricua es una comunidad ampliamente diversa y comprometida para con el pueblo. Si en Puerto Rico la situación no está peor es porque en una comunidad científica boricua al pendiente, fiscalizadora desde el principio, desde las pruebas, las vacunas y la justicia para con el pueblo. Las ciencias se han utilizado para hacer daño contra específicamente los boricuas, poblaciones en minoría, poblaciones negras, pero vivimos tiempos distintos donde tenemos ahora más capacidades y más herramientas para fiscalizarnos y no porque se haya utilizado para hacernos daño, quiere decir que ahora que nos puede servir para protegernos y enmendar lo que no se ha hecho y poder labrar un camino de mayor calidad de vida para nuestras comunidades, pues no lo vayamos a utilizar. Así que agradezco muchísimo la apertura con la cual se han presentado en estas intervenciones que he tenido y les prometo que los próximos dos programas de la semana que viene, antes de que vuelva Carmen Enid, vamos a dejar el tema de COVID-19 un poquito como subtema, vamos a darle break, quería entrar fuerte, darles a ustedes todos los fundamentos y conocimientos, así que la semana que viene volvemos con temas feministas, antirracistas y hablando de qué es lo último desde un contexto de periodismo de solución y desde un contexto de nuestras comunidades. Antes de despedirme de ustedes, les traje 3 mensajitos de parte del proyecto que muy orgullosamente coordino en Ciencia Puerto Rico, que es Aquí Nos Cuidamos. ¿Por qué lo repito tanto? Porque en Aquí Nos Cuidamos ustedes pueden ir, descargar una multiplicidad de contenidos que van desde guías de cómo tener conversaciones sobre vacunación, microguía de por qué y qué decir a la hora de que alguien le cuestione por qué usted sigue usando mascarilla. ¿Y por qué lo hicimos? Porque entonces queríamos complementar los esfuerzos educativos y de seguimiento se están haciendo. Queríamos empoderarles a ustedes. Así que por eso lo repito, porque pueden pasar por aquí noscuidamos.org y descargar estos videos que les vamos a presentar ahora al lado de muchas otras guías muy útiles, desde respuestas a preguntas frecuentes sobre vacunas, respuestas a sobre COVID-19. Tenemos incluso una guía de recursos donde tenemos el registro oficial de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, donde si usted necesita consultar con un psicólogo o una psicóloga, dependiendo del pueblo donde esté, de la población que represente, ahí tenemos un registro. E incluso tenemos una guía de qué y cuáles son y qué hacen cada uno de los profesionales de la salud mental. Así que sí, es un muy buen trabajo que hemos hecho, abarcador, y lo hicimos para ustedes. Así que les dejo con estos 3 mensajes.
Las vacunas contra la COVID-19 le enseñan a tu sistema inmune a combatir el coronavirus, de encontrarse con él, o sea, te dan inmunidad contra la COVID-19. Estas vacunas no alteran tu ADN ni te inyectan con el virus, tampoco contienen ingredientes misteriosos, son seguras y efectivas y te protegen a ti y a los tuyos. Por eso, por ti, por tu comunidad y por Puerto Rico, vacúnate. El surgimiento de nuevas variantes nos preocupa por varias razones. Porque pueden ser más transmisibles, pueden enfermarnos más severamente o pueden afectar la efectividad de las vacunas. Sin embargo, nosotros podemos ganarle la carrera a las variantes. ¿Cómo? Practicando las medidas preventivas y vacunándote en cuanto te toque. Recuerda, sin contagios no surgen nuevas variantes. Es distancia física, no social. Busca formas creativas de compartir. La ciencia nos enseña a modificar nuestros hábitos sin perder nuestra esencia boricua. Si te juntas, hazlo afuera o al aire libre. Antes y después de vacunarte, ponte la mascarilla sobre nariz y boca y mantén al menos 6 pies de distancia de quienes no vivan contigo. Lávate o desinféctate las manos con frecuencia y evita las aglomeraciones y los espacios cerrados, porque aquí nos cuidamos. Como ya ven, esos son parte de los mensajes que preparamos con mucho cariño, entrega para ustedes. Lo hicimos de la mano de un comité científico del cual la doctora Mariola forma parte, como les contaba, un comité directivo que por ejemplo, incluye muchas de las personas que representan de los mejores talentos y ofrecimientos a nuestras comunidades, desde la ciencia boricua, para la educación científica y más en la respuesta de la pandemia. Aquí veo algunas preguntas y las voy a responder rapidito antes de despedirme. Giovanni dice, vas a tener tu propio espacio en Bonita. Mira, Giovanni, eso es algo que tenemos que discutir con Carmen Enid. Yo tengo interés de continuar colaborando y yo sé que ella también, así que vamos a ver qué cocinamos después de estas intervenciones. Ustedes asegúrense de conectarse en los próximos 2 programas. Y que continuamos entonces yo aclimatándome con la comunidad Bonita Radio a ver si seguimos siendo un match y hacemos algunos inventitos. Gracias, Giovanni. José, gracias por eso, que soy excelente. Bueno, te voy a tomar la palabra. Carmen, gracias por los cumplidos. Y me pregunta Sandra, ¿qué poblaciones cubre Aquí Nos Cuidamos? Cubrimos todas las poblaciones marginales protegidas en Puerto Rico desde un aspecto, lo hicimos interdisciplinario, holístico, y les cuento un poquito de cómo fue que al principio del proyecto, en septiembre de 2020, comenzamos a hacer una serie de foros comunitarios virtuales donde invitamos líderes de juntas de barrio, donde invitamos líderes de organizaciones sin fines de lucro, para que nos dijeran las necesidades que estaban viendo en términos de la respuesta de la pandemia y cómo entonces podíamos complementarles con educación, con contenido. Y ahí fuimos aprendiendo que lo que teníamos que hacer era este toolkit, esta colección de contenidos multimedia que sirviera para que ustedes se puedan comunicar a través de todas las redes que utilizan. Por ejemplo, nos dimos cuenta del gran valor que se pone en WhatsApp. Entonces, creamos estos contenidos fáciles de descargar desde aquinoscuidamos.org para que ustedes los descarguen, se eduquen para educar y los zumben en esos grupos de WhatsApp. Estos contenidos son altamente evaluados desde un aspecto científico, desde un aspecto psicológico y desde el diseño. Como les digo, somos un equipo interdisciplinario y nos ocupamos de hacer un producto bonito para ustedes y altamente culturalmente relevante. Por eso nuestra primera campaña fue Haz un Bembé Digital, porque dijimos, no podemos perder nuestra esencia boricua, pero sí nos debemos continuar protegiendo del virus, y ya luego subsiguientemente salieron las próximas campañas. Amo el interés que han demostrado por el proyecto, les agradezco por mantenerse en sintonía, les agradezco darme la oportunidad de estar aquí, a pesar de que yo sé que no soy la fórmula cotidiana del espacio. He tratado de complementarlo a mi estilo y les agradezco la apertura. Así que sin más los dejo, que tengan un muy buen día, buen provecho y nos estamos escuchando y sintonizando la semana que viene. Nos vemos.